Bueno, miren ustedes, hace años cuando se inventó la barrera de seguridad, ustedes saben que la barrera de seguridad la inventó SIG hace muchos años, el doctor SIG la inventó hace muchos años, y entre unas curiosidades que se dieron cuando se inventó esta barrera de seguridad fue que el doctor SIG estaba en un aeropuerto y vio un faro que estaba sobre el aeropuerto, una especie de torreta que estaba girando y al girar, él se le prendió el coco que eso podría ser algo útil para una barrera de seguridad. Entonces, lo que se hizo en ese momento, puesto que las barreras de seguridad eran de un solo haz, el haz se generaba como siempre en el generador de luz láser, chocaba aquí con este espejo giratorio que estaba girando, este espejo movía la luz hacia adelante y hacia atrás, y a fin de cuentas eso se reflejaba por obra de este espejo cóncavo en un movimiento del haz desde arriba hasta abajo de la cortina. Y de esa manera se generaba la cortina de seguridad. Esa fue la primera cortina de seguridad que se generó por medio de un cristal que estaba, un espejo más bien que estaba girando, y por medio de, pues lo que ya conocemos, un emisor de láser, un espejo cóncavo en el fondo, y la cortina se generaba por medio de este haz, se desplazaba de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, pues esa era la cortina de seguridad, ya estaba diseñada, pero el hecho de que fuera un solo haz que se desplazaba de arriba a abajo nos quitaba mucha versatilidad para hacer cosas con esa cortina de seguridad. De hecho, pues prácticamente no se podía hacer nada, porque si se apagaba el haz, pues se apagaba toda la cortina, no había manera de hacer algo independiente, digamos, por haz. Entonces, durante algún tiempo, pues las cortinas de seguridad funcionaron así, así funcionaron. Luego después, con el tiempo, cambio de tecnología, y se pudo lograr hacer que en vez de emitir un haz que generara la cortina, que se emitieran varios haces o muchos haces, y cada uno de estos haces pues con su receptor acá en la parte acá enfrente. Y se logró por medio de los microcomputadores, por medio de los PLCs. Entonces ya teníamos haces independientes. La ventaja de tener un haz independiente es que con esos haces independientes podíamos hacer cosas sin que afectáramos a los demás haces. Entonces fue una ventaja bastante poder tener control independiente de cada haz. Y así es como están hoy en día. Las modernas cortinas fotoeléctricas son o funcionan con microcontroladores, sigue siendo igual. Bueno, pues entonces una de estas funciones que se pudo implementar por medio de este sistema de cortinas que tenían sus haces independientes es el blanking. Entonces la pregunta es, ¿qué es el blanking? Bueno, pues según la norma de la IS 61496-1 del año 2013, nos indica que el blanking es una función opcional que permite que un objeto de tamaño mayor que la capacidad de detección del ESPE, acuérdense, el ESPE quiere decir Electrosensitive Protective Element, o sea, la cortina, que permite que un objeto de tamaño mayor que la capacidad de detección del ESPE se ubique dentro de la zona de detección sin causar un apagado de las OSSD. En otras palabras, lo que nos está diciendo esto es que el blanking nos permite tener dentro de la zona de protección de la cortina el ingreso de un objeto de tamaño mayor al mínimo que la cortina puede detectar. Por ejemplo, si la cortina es de 14 milímetros, pues vamos a poder tener nosotros un objeto mayor, digamos, de 20, de 25, de 30, de 40 milímetros dentro del área de seguridad sin que la cortina se dispare. O sea, vamos a poder pasar a través del área de seguridad de la cortina sin que la cortina se dispare. Con esta función pueden enmascarar objetos que se encuentren en el campo de acción del ESPE por exigencias del proceso, para evitar que se dispare un movimiento de desconexión o paro de la máquina. Miren, les voy a poner un ejemplo de esto.
La utilización de microprocesadores hace posible la evaluación individual de haces de luz de un dispositivo. De esa manera se posibilitan nuevas funciones. Una de esas nuevas funciones de la que ya estamos hablando es el cegado fijo o blanking fijo. Les los puse más bien en inglés y en español algunas palabras, porque más de las veces vamos a encontrar esto como blanking fijo. Difícilmente lo vamos a encontrar como cegado fijo. Cegado es una palabra que usan los españoles. Entonces, bueno, blanking fijo y tenemos el blanking fijo y tenemos el blanking flotante. Entonces vamos a ver qué es uno y qué es el otro. Miren, una zona cegada constituye, por lo tanto, un agujero en el campo de protección. Ténganlo en cuenta al calcular la distancia de seguridad. ¿Qué nos están diciendo aquí? Lo que nos están diciendo es que si nosotros vamos a utilizar una funcionalidad de la cortina que nos permite ingresar en la zona de seguridad de la cortina un objeto que debería ser detectado por su tamaño y mandar un paro de máquina, si nosotros evitamos que eso suceda y el objeto puede estar ahí sin que se genere el paro de máquina, entonces la zona del cegado constituye como un campo, perdón, un hoyo, un agujero en el campo de protección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a ver por qué nos dice aquí que lo tengamos en cuenta a la hora de calcular la distancia de seguridad. Miren, hablamos de que existían dos ejemplos de blanking. Uno es el blanking fijo y otro es el blanking flotante. Cuando estamos hablando de blanking fijo, estamos hablando de que bloqueamos, vamos a pensar que estamos contando de abajo hacia arriba. Vamos a decir que estamos bloqueando el haz número 10 y 11 para que pueda pasar, por ejemplo, esta banda transportadora. Pero es un blanking fijo porque nunca se va a mover de esos dos haces que le dimos permiso de entrar por ahí. Entonces siempre van a estar bloqueados las 10 y el 11. Eso es un blanking fijo. Cuando hablamos de un blanking flotante, estamos hablando, por ejemplo, que tenemos una situación como la que tenemos aquí. Tenemos esta persona que está trabajando con esta prensa, pero esta prensa lleva aquí un mazo de cables. Entonces, cuando la prensa baja, este mazo de cables baja junto con la prensa también. Entonces nos dice aquí que por cuestiones de proceso, el mazo de cables debe estar ahí, debe estar aquí forzosamente conectado. Y sube en conjunto con el cabezal de la máquina. Sube y baja en conjunto con el cabezal de esta máquina. Entonces este mazo de cables está bloqueando un diferente haz en cada momento. Bueno, eso es posible, eso se permite si nosotros tenemos activado un blanking flotante. ¿Qué quiere decir el blanking flotante? El blanking flotante va a ser cuando nosotros podemos bloquear cualquier haz dentro del área de protección de la cortina de seguridad. Cualquiera, siempre y cuando se respete el número de haces que podemos bloquear. Y el blanking fijo, dijimos, es cuando podemos bloquear únicamente los haces que nosotros ya determinamos que son los que vamos a bloquear. En este caso dijimos que, por ejemplo, si contamos de abajo hacia arriba, iba a ser el haz 10 y 11, por decir un ejemplo. Entonces, blanking fijo, haces bien determinados cuáles son los que se van a bloquear y no pueden cambiar. Blanking flotante, le decimos a la cortina cuántos haces vamos a bloquear y esos haces pueden estar en cualquier punto del área de seguridad de la cortina, siempre y cuando bloqueemos únicamente ese número de haces que nosotros determinamos que vamos a bloquear. ¿Ok? Ahora miren, existen dos tipos de modalidades de blanking dentro de cada una de las modalidades que nosotros acabamos de hablar. Acabamos de comentar lo que es el blanking fijo, perdón, y acabamos de comentar lo que es el blanking móvil. Y en el blanking fijo tenemos dos modalidades de blanking fijo. Es el blanking fijo total y el blanking fijo parcial. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno,
En el blanking fijo total ya dijimos que el blanking es fijo, por lo tanto este objeto tiene que estar bloqueando este as y nada más. Pero cuando es un blanking fijo total, eso significa que este objeto debe estar aquí presente forzosamente. Forzosamente el objeto debe estar ahí. ¿Por qué? Porque le dijimos a la máquina que allí va a haber un blanking fijo y pues, además de todo, total. Total quiere decir que el objeto debe estar siempre aquí presente. Existe también lo que es el blanking fijo parcial. El blanking fijo parcial, lo que sucede es que nuestro objeto puede estar aquí metido en el campo de protección o puede no estar. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si está, nuestro sistema va a funcionar correctamente. Si no está, nuestro sistema de todas maneras va a funcionar correctamente. En el blanking fijo total, si nuestro objeto está metido en la zona de protección de la cortina, nuestro sistema va a funcionar completamente, perfectamente. Pero si nuestro objeto no está metido en la zona de protección de la cortina, si este se hace hacia atrás y no está, entonces aquí sí nos va a generar un paro de máquina. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que va a tener un blanking fijo, le estamos diciendo que va a ser un blanking fijo total, el objeto va a estar ahí presente, y si el objeto no está presente, pues entonces no se cumplen las condiciones del blanking fijo. Entonces acuérdense, tenemos blanking fijo total y parcial. En el caso del blanking móvil, tenemos exactamente la misma situación. Puede ser un blanking móvil total o puede ser un blanking móvil parcial. El total es un blanking móvil donde nosotros nos podemos estar desplazando por todo el área de seguridad de la cortina, subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque es un blanking móvil, puede estar en cualquier punto de la cortina. Y es total porque en este caso el objeto debe de estar presente en el área de protección de la cortina. Debe de estar presente. Si el objeto no está presente, nos va a marcar un paro de máquina porque no está siguiendo la instrucción de que debe tener un blanking flotante o móvil total, que significa esto, que debe de estar ahí metida la pieza que le estamos permitiendo el ingreso. Sin embargo, por otro lado, si queremos un blanking móvil parcial o un blanking flotante parcial, entonces aquí lo que estamos diciendo es que el objeto puede o no estar presente en la zona de seguridad de la cortina y sin embargo no va a pasar nada, no se va a activar ningún paro de máquina. Entonces, blanking, ya sea fijo o móvil total, objeto debe de estar adentro. Por eso aquí nomás tenemos un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Blanking fijo o móvil parcial, el objeto puede o no estar presente. Por eso aquí vemos que esta flecha nos dice que el objeto puede o no estar presente y aquí también esta flecha nos indica que el objeto puede o no estar presente. Entonces, en general, solamente hay 4 tipos de blanking. Punto número 1, blanking fijo o blanking móvil. Blanking fijo únicamente permite el cambio del as o de los números de ases que nosotros le estamos diciendo exactamente cuáles son, no puede ser otro. Blanking flotante es un blanking que se mueve, que puede estar desactivando más bien cualquier as que esté dentro de la zona de seguridad. Y estos dos se dividen en blanking total, blanking fijo total, blanking flotante total, cuando el objeto debe estar dentro del área de seguridad, y blanking flotante parcial o blanking fijo parcial, cuando el objeto puede o no estar dentro del área de seguridad. Bueno, ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se activa el blanking? Bueno, pues el blanking se puede activar por medio de deep switches, por ejemplo, con la cortina C4000 Select. En este caso, el receiver tiene una serie de deep switches que nosotros podemos configurar de acuerdo a las instrucciones que se nos dan aquí mismo en la cortina. La otra opción es por medio de un programa de comisionamiento. En este caso es el CDS, que la cortina C4000 Select no tiene esa capacidad de conectarse al CDS, pero hay otras cortinas que sí lo tienen, por ejemplo, la C4000 Advanced o la C4000 Fusion. Fíjense, por ejemplo, este es un tramo, este es un pedacito de un
párrafo que pertenece al manual de operación de la cortina C4000 Fusion. La C4000 Fusion es una de nuestras cortinas más inteligentes que tenemos. Entonces aquí dice operación de protección con blanking. Además, se pueden cegar hasta 5 áreas fijas. Fíjense, o sea, en la cortina Fusion podemos tener hasta 5 áreas de blanking fijo. Podemos tener hasta 5 áreas de blanking fijo. Está bastante interesante eso. Cobrar el número máximo de áreas en el CDS. Esta cortina sí se comunica al CDS y con él vamos a hacer la configuración de estas áreas de blanking. El número, el tamaño y la posición reales de las áreas se pueden enseñar utilizando el botón pulsador con llave para aprendizaje. Eso lo que nos está diciendo es que esta cortina tiene la capacidad de que si nosotros lo echamos a andar, bloqueamos con algún objeto las áreas que queremos que estén en blanking y luego apretamos un botón, más de hecho es un pulsador con llave. Entonces en ese momento la cortina aprende automáticamente todas esas áreas donde va a tener blanking. El aprendizaje permite al operador volver a definir el tamaño y la posición de las áreas en blanking de una manera sencilla, mediante la introducción de objetos de tamaño apropiado en el campo de protección en las posiciones requeridas. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarle los objetos que van a entrar y darle teach, digamos. Esto es, por ejemplo, útil durante un cambio de herramienta. Las áreas en blanking están sujetas a una supervisión continua de objetos. Bueno, vamos a seguirle entonces. Por ejemplo, ¿qué empresas necesitan el blanking? Bueno, según los procesos de cada empresa, cualquier fabricante que use cortinas de seguridad en su maquinaria puede llegar a necesitar la funcionalidad de blanking, ya sea fijo o flotante. Esta funcionalidad hace de las cortinas de seguridad dispositivos más flexibles y versátiles, capaces de satisfacer plenamente sus necesidades de aplicación. En muchas ocasiones la maquinaria no se protege adecuadamente porque algún objeto debe atravesar forzosamente por el área de seguridad de la cortina, haciendo imposible, si la cortina no cuenta con blanking, la instalación de una cortina de seguridad. Miren, esto es muy cierto. Hay veces que resulta que cuando nosotros queremos ponerle una cortina de seguridad a una cierta máquina, acabamos concluyendo que esto no es posible poner la cortina. ¿Por qué? Porque hay un objeto que entra o sale de la máquina a través del área de protección de la cortina. Entonces, si esa cortina no tiene blanking, nosotros acabamos diciendo no podemos instalar esa cortina. Sin embargo, acuérdense que tiene cortinas con blanking, ya sea fijo o flotante. Y según lo que estamos viendo aquí, puede ser más de un área de blanking. En resumen, ¿qué es el blanking y para qué sirve? Con esta función pueden enmascararse objetos que se encuentran en el campo de protección de la cortina, debido a una exigencia, digamos, del proceso, para evitar que se dispare en un procedimiento de desconexión. O sea, el blanking nos sirve para evitar que la cortina nos mande a paro de máquina. ¿Qué empresas requieren blanking? Según los procesos de cada empresa, cualquier fábrica que use cortinas de seguridad en su maquinaria puede llegar a necesitar la funcionalidad del blanking, ya sea fijo o flotante. Ejemplos de los tipos de industrias que pueden necesitar cortinas de seguridad con blanking: industria automotriz, industria metalmecánica, procesos de pintura, procesos de sanblasteo, por ejemplo, etc. Miren, antes de terminar con esta plática, es importante que comentemos el hecho de que se recordarán que la semana pasada vimos el cálculo de instalación de las cortinas de seguridad, cálculo de la distancia de instalación de las cortinas de seguridad. Para hacer ese cálculo de la instalación de la distancia o de la distancia de instalación, nosotros tomamos en cuenta la resolución de la cortina. La resolución de la cortina es la distancia que hay de un haz a otro. Y esa distancia es lo que nos permite el factor de penetración sin que la cortina se entere de que una parte de nuestro cuerpo está ingresando en la zona de peligro. Entonces dijimos que a mayor
distancia entre un haz y otro, pues va a ser más fácil penetrar a través de los haces de la cortina. Cuando nosotros tenemos un blanking, tenemos un hoyo en la cortina. Entonces, la pregunta es, ¿qué resolución debemos de utilizar para calcular la distancia de instalación de la cortina? Pues muy fácil, aquí la distancia que debemos de utilizar es la distancia entre haces de ese hoyo que generamos. La resolución nominal de la cortina en ese momento ya no es útil para calcular la distancia de instalación. Ahora tenemos que utilizar la distancia que hay en ese hoyo que generamos. Si es una cortina, por ejemplo, de 14 milímetros, por decir un ejemplo, y bloqueamos un haz, entonces la resolución que debemos utilizar para calcular la distancia de instalación ya no es de 14 milímetros, ahora va a ser de 28 milímetros. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta esa diferencia en la resolución de la cortina, pues vamos a dejar un hoyo ahí por donde alguna persona podría meter la mano y eso podría ocasionar la pérdida de un dedo, la pérdida de un brazo, incluso de una mano. Entonces, para evitar eso, acuérdense, cuando tenemos un blanking, tenemos que utilizar la resolución del blanking, o sea, la distancia que hay entre los dos haces que conforman ese blanking. Muy bien. Pues bueno, creo que por hoy es todo. Creo que por hoy es todo. Ah, miren, aquí tengo un... Sí, pero déjenme mostrarles la dirección. Aquí está. Miren, por favor, hagan su test. Está en esta dirección, testmos.com 838-1286, para que puedan verificar los conocimientos que se llevan de esta cápsula de capacitación de media hora. Pues, señores, muchas gracias por su presencia. Los esperamos aquí. Nos vemos la semana entrante, si Dios nos presta vida y salud. Y ya a manera de despedida les voy a dejar este videíto para que lo vean. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Pepe. Saludos y buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, buen día. Buen día. Bien. Hasta luego. José Luis, ¿solo podrías compartir Sí, el adelante. link del test por el chat, por favor? Sí, cómo no, lo comparto un momento. Muchas gracias, José Luis.